estamos muy contentas de estar aquí con mi compañera Maite Sáenz, que ella es nuestra directora global de Observatorio de Recursos Humanos. Como ustedes saben, somos un medio que ya cumplimos 15 años, ¿no, Maite? Sí, en abril, en Sí, abril. en abril. Y bueno, nuestro desafío es siempre ayudar a las empresas a innovar en la gestión de personas. Y en esta conferencia, junto con Maite, le vamos a contar algunas ideas que pueden ser muy interesantes para que su empresa sean muy atractivas y todos quieran trabajar en ellas. Así que voy a compartir, me avisa. Ahí se ve ¿Se ve? perfecto. Sí, perfecto. Bueno, nosotros estamos hoy día en observatorio hablando de tres temas, de tres conceptos, perdón, muy importantes, que es la salud, la flexibilidad y la sostenibilidad. Para nosotros son las bases de las mejores empresas para el mundo. Eso es lo que nosotros queremos hoy día invitar a todos ustedes, a construir las mejores empresas para el mundo. Hay unas fuerzas que hoy día atraen a las personas, eh, temas que junto con la tecnología, la parte positiva que ha tenido, ha dado la palabra, voz, oportunidad de dar a conocer lo que piensan las personas a través de las redes sociales. Esto ha permitido que surjan ideas sobre la importancia de la diversidad, la importancia del cambio climático, los movimientos sociales. ¿Y por qué son importantes? Porque eso nos mueve, es lo que nos hace ser. Y nos damos cuenta que muchos compartimos todas estas preocupaciones, estos intereses. Por lo tanto, son las personas, desde su perspectiva individual, las que están movilizando a estos grandes cambios que las organizaciones tienen que incorporar para ser atractivas, ¿ya? Cuando hablamos de atractivo, nosotros queremos decir que ganan voluntad. Yo tengo voluntad de trabajar en esa organización que realmente es inclusiva a nivel de la diversidad sexual, de género, que realmente se preocupa de la sostenibilidad, o sea, ser viable como negocio, pero con un impacto positivo para la comunidad. Cuando lo llevamos al nivel de las organizaciones, tenemos muchos estudios de grandes corporaciones destacadas en estos temas. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2020, Will Stowell Watson ya revelaba en un estudio que el 77% de los empleados esperan de las empresas que fomenten un estilo de vida saludable. Eso fue cuando recién comenzaba la pandemia, cuando ni siquiera sabíamos que era pandemia. O sea, todavía estaba localizada en cierta parte del mundo y no nos imaginábamos la situación en la que estamos. Antes de esta pandemia se hablaba de la pandemia de la crisis mental, ¿ya? Y ahora, ¿cómo estamos? Sigue, ¿no? Bueno, Gallup, que es una importante organización de investigación, en todos sus estudios dedicados a este tema, dice que los colaboradores, independiente de la edad, ya exigen un nuevo enfoque de vida vinculado con la flexibilidad laboral. Y aquí ya estamos construyendo los conceptos de esta conferencia. Después, PricewaterhouseCoopers se enfoca en los millennials y dice, a los millennials les interesa trabajar con instrucciones claras y objetivos concretos. Y les sugiere a los gerentes que se focalicen en que la tarea se haga bien y a tiempo, no en qué lugar ni dónde. Finalmente, la famosa encuesta de Deloitte, el Global Millennial, dice que si bien antes y después de la pandemia existían preocupaciones sociales en estos grupos, hoy día se ha reforzado. O sea, aparte de las propias que tienen a nivel personal,
les importa que se impulse el cambio positivo en las comunidades y en todo el mundo. Y esperan de las organizaciones y de los gobiernos que prioricen a las personas y a la sostenibilidad ambiental antes que las ganancias. Bueno, aquí tenemos todo el respaldo de investigaciones que dicen por qué las empresas tienen que ser saludables, flexibles y sostenibles. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, muy simple. Tenemos estas fuerzas que vienen de un lado a otro, se juntan, simplemente transformarnos. Y aquí vamos a desglosar este concepto, ¿ya? ¿Qué es una empresa saludable? ¿Por qué a los empleadores les tiene que importar crear entornos laborales con foco en aspectos de la salud? Primero, es un tema ético, es hacer lo correcto. El principio ético más básico es evitar hacer daño a otros, o sea, simplemente por eso. Después tenemos el interés empresarial como una acción inteligente. Nosotros sabemos que si tenemos trabajadores estresados, esto se va a reflejar en distintos indicadores como ausentismo, licencias médicas, accidentes, disminución en el desempeño, etc. Por lo tanto, no hacer nada afecta directamente la rentabilidad de la organización. Estos dos elementos son la zanahoria, pero bueno, cuando no se entienden estos argumentos tan sólidos, entra la ley. Y aquí entra el látigo, simplemente porque hay que cumplir la ley. Y en eso algunos países todavía están al debe, otros más avanzados. Y también porque es un fundamento global. Hoy día, a nivel global, los trabajadores conforman casi la mitad de la población. Eso es muy impactante a nivel de la economía y de la competitividad. Si casi la mitad de las personas en el mundo son trabajadores, bueno, ahora en pandemia quizás mucho menos, eh, pero afecta el que no estén en buenas condiciones trabajando. Y como dato, 160 millones de casos al año están relacionados con enfermedades del trabajo. Por eso es importante que nos preocupemos de los entornos saludables. Hay dos razones importantes para promoverlo. Primero, aparte del ausentismo por licencia médica o incluso el presentismo, simplemente porque nuestros colaboradores pasan gran parte de su vida en entornos laborales. Y por otro lado, cuando contamos con trabajadores saludables, contamos con un activo importante para el desarrollo sostenible y social. Entonces, ¿qué es una empresa saludable? Aquí les comparto la visión de la OMS, que es fundamental, porque lo primero que les quiero decir, la salud no es un objetivo. Nosotros no despertamos diciendo, hoy voy a hacer cosas para tener salud. No, nosotros necesitamos la salud para trabajar día a día. La salud es un recurso, es un activo. Entonces, la OMS nos invita a pensar en lo siguiente. Una empresa saludable es aquella en la que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del espacio de trabajo dentro de un proceso de mejora continua. En el fondo, lo que estamos diciendo que tenemos que preocuparnos de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no de la simple ausencia de la enfermedad. Aquí tenemos que desmitificar que solamente se entiende la salud cuando hablamos de enfermedad. Estamos hablando de salud cuando hablamos de bienestar. En este ámbito, yo les quiero contar que hasta el año pasado, Observatorio de Recursos Humanos
lideraba los premios Empresas Saludables. 7 años impulsando e invitando a las organizaciones a construir una cultura. Para ello nosotros proponemos que se trabaje un modelo de empresa saludable. ¿Por qué un modelo? Porque las acciones aisladas no construyen entornos saludables. Lo que se necesita son generar actividades articuladas. Y estas tienen que tener el siguiente contenido. Primero, contenido focalizado en el cuidado de la salud emocional, física y financiera y social de los colaboradores. Y también en la forma de gestionar a las personas. Cuando nosotros tenemos licencias por estrés en una compañía, estamos diciendo algo pasa en la cultura de nuestra organización, en el caso que tenga que ver también con un accidente de trabajo. ¿Qué están haciendo los líderes en relación a la gestión de personas? ¿Estamos reconociendo a nuestro equipo? ¿Nos estamos preocupando de dar las condiciones adecuadas para que ellos puedan florecer en su trabajo y dar lo mejor de sí? Si bien no somos las organizaciones responsables de la salud, somos los promotores y los que debemos sí procurar condiciones óptimas. Esto se debe construir sobre la base de un plan estratégico integral. Contar con un espacio de trabajo y ambiente promotor de la salud, es decir, con recursos, información, un plan de comunicación. Estas actividades no pueden ser aisladas, tienen que estar articuladas. El año 2019, cuando lanzamos los premios en Latinoamérica, hicimos 2 estudios y las únicas actividades en ese momento estaban orientadas a la salud física, actividades de deporte y a las fiestas, a la celebración de fiestas. No había muchas actividades de salud mental, y estas se orientaban básicamente a algún tipo de masaje que hacían para el Día de la Mujer o para el Día de las Madres, actividades que no tenían un objetivo, un propósito de construir una cultura. Y para eso nosotros necesitamos en un modelo proporcionar datos, datos cuantificables. Bueno, todos sabemos lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Por lo tanto, todas estas prácticas tienen que estar muy bien articuladas y con indicadores. Entonces, ¿qué es una empresa saludable? El año pasado, junto a Maite Sáez, escribimos un artículo basado en toda la experiencia que ella ha acumulado estos años liderando los premios de Empresas Saludables y con todas las empresas que han participado, que han ganado, y nos dimos cuenta que lo importante es que esté su estrategia en primera línea. O sea, es desde su estrategia corporativa de gestión de personas, impulsar una cultura organizacional que favorece, inspira y provoca el bienestar personal y profesional de sus colaboradores. Y aquí vuelvo a insistir, no se trata de ausencia de enfermedad, se trata de bienestar. Otro concepto de esta charla tiene que ver con lo que es una empresa flexible. Ayer, hoy, en distintas conferencias de este evento, se habló de VUCA. Nosotros hoy día estamos viviendo muchos cambios. La diferencia es que son cada vez más rápidos. Por lo tanto, ser una empresa flexible no se trata de hablar de teletrabajo, no se trata de flexibilidad horaria, eso es parte, porque hoy día, si bien antes de la pandemia el teletrabajo era una medida de una organización flexible, conciliadora, hoy en este contexto es la forma de trabajo habitual. Entonces, ¿cómo vamos a ser flexibles en el teletrabajo? Entonces, siempre tenemos que estar conectados con el entorno. ¿Y cuál es nuestro entorno en este siglo XXI? El cambio, pero
Ya no estamos en esta etapa de gestionar el cambio. Ya no tenemos tiempo porque son cada vez más rápidos y seguidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el cambio como una herramienta estratégica de competitividad y de crecimiento y incorporarlo en la dinámica de crecimiento de la organización. Y esto basado, por supuesto, en la personalización de la propuesta de valor del empleado. Nosotros vivimos en el cambio, entonces tenemos que ser flexibles. Y desde ese ámbito, construir una cultura que sea dinámica, que facilite la incorporación de distintas iniciativas. Y aquí este contexto demanda a la gestión de personas dentro de las organizaciones a ser innovadoras y a ser creativos, a estar atentos. Y como decía uno de los speakers en la mañana, recursos humanos ya no tiene que perder tiempo en llenar planillas, en completar información. Hoy día tenemos que trabajar en la transformación, en ayudar que estas estrategias funcionen, que el cambio sea una herramienta de competitividad. Bueno, y para terminar la definición de nuestra charla, los quiero dejar con nuestra directora para que ella hable de la sostenibilidad. Pues muchas gracias, Carolina. Voy a compartir, a ver si puedo compartir aquí la screen. A ver si me deja elegir. Si no, yo proyecto. A ver, voy a intentarlo y a ver si ahora, porque en teoría no se está compartiendo lo que yo quiero compartir. Sí. Además, a ver aquí. Sí, sí. A ver si esta se ve. Y si no hacemos eso, proyectas tú. Comparto, sigo. Y porque sí. Sí, ya. A ver. Ahí se está compartiendo, sí. Ahí sí. Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues vamos a ello, sí. Perfecto, lo hemos logrado. Esta no es exactamente, pero esta sí. Bueno, si quieres salir. Un poco con retardo. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Carolina, por la primera parte, empresas saludables, flexibles. A mí me toca la parte de sostenibilidad, pero que como veréis al final de esta charla, pues engloba un poco todo el mensaje que os ha comentado Carolina. ¿Por qué es importante que las empresas trabajen a fecha de hoy, post-COVID, la salud, la flexibilidad y la sostenibilidad? Pues, por un lado, tenemos lo que os ha comentado Carolina. Ahora mismo tenemos generaciones muy diferentes que han cambiado además sus prioridades. Ya antes de la pandemia tenían prioridades muy diferentes respecto de lo que querían hacer cuando fueran a trabajar, pero es que después de la pandemia nos han cambiado a todos. Eso por un lado. Hay una corriente también de consumo cada vez más responsable. Las redes sociales nos habilitan para todos poder dar nuestra opinión sobre todo. Sabéis que hay además incluso portales web que permiten a los empleados comentar su experiencia como empleados de una compañía antes, durante el proceso de selección, cuando están en la compañía e incluso cuando salen, comentando por qué se han ido, qué jefe era mejor, qué peor, qué proceso les ha gustado más, que no sé, que la transparencia es total. Pero más allá de eso, y para los más escépticos de decir, vale, yo compro esta idea o no la compro, tenemos esta otra razón, la que estáis viendo ahora en la pantalla, y es que hay una corriente también de inversión responsable para un mundo sostenible. Muchos fondos de inversión actualmente, tanto en Europa como en Latinoamérica y en otros continentes, están empezando a presionar mucho a las compañías para que incluyan acciones en concreto que demuestren su compromiso con esa sostenibilidad. Por ejemplo, aquí tenéis algunos datos. De 2017 a 2019, la divulgación de información relativa a riesgos no financieros ha pasado del 20% al 94%. La típica información que se incluye en las memorias corporativas de fin de año o en los reportes de información no financiera ha crecido muchísimo. Y preguntado además en una reunión que tuvimos con PricewaterhouseCoopers aquí en Madrid, nos dijeron que a partir de la pandemia esa presión iba a crecer mayor, iba a ser cada vez mayor, sobre todo y no tanto en aspectos medioambientales, que ahí la presión ya es mucha, sino en aspectos sociales. Y sociales
hacia dentro de las organizaciones. Yo siempre he pensado que la verdadera responsabilidad social de las compañías no está tanto mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Cuando eres responsable dentro, tu coherencia hacia afuera es mucho mayor. Y esa es una parte que ha estado olvidada durante mucho tiempo y que ahora, por mor del COVID, pues ha cobrado la relevancia que debería haber tenido hace mucho tiempo. Algunos de los ítems que se analizan en los reportes de información no financiera, pues lo tenéis aquí. Temas de medio ambiente, por supuesto, el rol del Consejo de Administración, temas relacionados con el control del fraude, el buen gobierno corporativo, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, como os ponía, pero también otros aspectos como, por ejemplo, ¿qué inversión se hace en estos momentos tan convulsos para el empleo? Por ejemplo, ¿qué inversión se hace en temas de reskilling y upskilling con los empleados? E incluso qué parte de esa inversión se destina al entorno social más cercano, a través de las familias o de colectivos desfavorecidos que circundan a las organizaciones, imaginaros, en una determinada ciudad. También se pide cada vez más que haya datos sobre temas de igualdad de género, sobre promoción no solo de la mujer, sino de la igualdad y la diversidad en su sentido más amplio, de todo tipo de temas de raza, de sexo, de condición, de muchísimas cosas, ideología, etcétera. Más datos, por ejemplo, muy importante, datos de empleo para colectivos más senior, que sabéis que ahora mismo pues están siendo un poquito defenestrados por una cuestión de conocimiento respecto de los millennials, porque se supone que los mayores, y yo me incluyo en esos, que tengo más de 50, pues somos incapaces de aprender a manejarnos en la nueva tecnología, cosa que es falsa. Pues todos esos datos cada vez más están siendo pedidos por los inversores, los que tienen el dinero para invertir en nuestras compañías y para que, bueno, pues puedan afrontar los retos que tenemos por delante. Sobre los datos que os decía anteriormente, sigo abundando porque siempre es importante eso, referenciar un discurso con datos. Veis, por ejemplo, que hasta hace no mucho pues, lo prioritario en la inversión responsable de las compañías y además en cómo lo reflejaban en esas memorias corporativas, pues ocupaba el 74-77% de los datos. Los riesgos de seguridad y salud, el 45%. ¿Por qué? Por lo que decía antes Carolina, porque hay una presión importante en materia de legislativa, de lo que hay que hacer porque si no me ponen una multa, no tanto porque quiero hacerlo y yo tengo cultura de prevención. Y luego, en último lugar, el tema de riesgos para los derechos humanos, que también es cierto que en los últimos años, al menos en lo que respecta aquí en España, pues la presión ha sido importante para controlar sobre todo las condiciones de trabajo en países que producen para que consumamos en Europa, ¿no? Pero claro, el COVID, como decíamos, ha trastocado todo esto y ahora el orden de las prioridades, perdonad, que me he ido, ha cambiado mucho. Ahora, ¿a qué le damos nosotros prioridad? Como empleados y como personas, ¿no? Que además ahora ambos conceptos empiezan a tener fronteras muy poco, o sea, muy diluidas, muy poco definidas. Pues por supuesto la salud. Queremos estar seguros, no queremos que esto nos vuelva a pasar y si nos pasa, estar cubiertos por nuestra empresa, por nuestro Estado, tener ayuda, tener acompañamiento en todos los sentidos, tanto en el de la propia enfermedad como en los aspectos psicológicos que nos genera la incertidumbre y el miedo al que nos enfrentamos. La empleabilidad. Tenemos una crisis de empleo a nivel global importantísima, que va a ser el reto, yo creo, clave con el que afrontar los próximos años y en los que os decía antes, la inversión en formación va a ser la mayor muestra de responsabilidad social corporativa de una compañía dentro de lo que es la gestión de su capital humano. Invertir en formación, bien para que te quedes o bien para que te busques la vida fuera de mi organización, para tu empleabilidad. Y por último, la propia sostenibilidad, porque estamos viendo, no sé vosotros allí, pero yo como dato anecdótico os contaré que hoy estamos aquí a casi 18 grados, pero es que mañana nos han dicho que va a nevar. Y ese cambio climático no es el que vemos en los medios de comunicación, es el que vivimos. Y bueno, pues afrontarlo requiere el concurso de todos, de empleados y de empresas. Y en el modelo que nosotros proponemos, fijaos, apostamos porque las organizaciones se apoyen en sus empleados para convertirles en agentes del cambio. Que eso es una perspectiva que no habíamos visto nunca, pero ese rol de agentes del cambio solo se puede conseguir cuando tienes esa conexión que se está hablando en este evento en su conjunto, que es ese engagement entre el empleado y el empleador. Un engagement que es de ida y vuelta, que no es solo la empresa, oye, yo te ofrezco muchas cosas y tú a cambio me compras la idea. No, es que el empleado también tiene que a cambio, pues bueno, mostrarse colaborativo, dar todo de sí, el 100%, tener inquietud por aprender, bueno, pues todas las cosas que sabemos cuando llevamos muchos años trabajando, ¿no? Llegados a este punto, ¿qué es para nosotros la sostenibilidad? Pues para nosotros la sostenibilidad es el verdadero propósito corporativo de las empresas conscientes. Supongo que habréis oído hablar de esa
corriente que habla del capitalismo consciente y que propone pues, un reparto mucho más equilibrado del retorno de la inversión entre todos los stakeholders. Ahora mismo pues siempre han primado pues, bueno, la presión del accionista, siempre se ha dicho que es la mayor y sigue siéndolo, pero esa corriente aboga por hacer algo mucho más, ¿cómo se diría? 50%, 50%, 50% o los porcentajes adecuados para que todos tengamos el retorno que nos merecemos a cambio del esfuerzo que aportamos, ¿no? Y la definición que tenemos y que queremos compartir con vosotros de lo que es esa sostenibilidad, si esto lo puedo quitar, eso es perfecto, pues es la que tenéis aquí. Y os he subrayado las palabras que para mí son claves y fundamentales. La sostenibilidad es perdurabilidad, es eficiencia, es responsabilidad. Implica en sí misma un ejercicio de compromiso colectivo necesario, ahí entramos todos, para poderse materializar, porque al igual que la libertad, la sostenibilidad también tiene sus límites. Donde empieza la mía, o donde acaba la mía, empieza la de los demás. Las organizaciones saludables aunan la voluntad de construir empresas con futuro porque velan por el presente de todos sus stakeholders y lo hacen desde un propósito de contribución equilibrada a todos. Esto queda muy bonito escrito, nos ha costado llegar a estas conclusiones, ahora el reto es ponerlo en marcha y crear esa cultura de sostenibilidad en todas las empresas pues que quieren estar aquí a futuro, porque realmente estamos convencidas de que esto es el pasaporte al futuro. Sigo, a ver si aquí, vale, perfecto. Voy a darle ahí. La base sobre la que nosotros proponemos trabajar el modelo de empresa saludable, flexible y sostenible, pues al final implica atacar estos 6 aspectos. Ya algunos los ha citado Carolina, la salud física, la salud emocional, no sé en Latinoamérica, pero aquí estamos viendo datos alarmantes, por ejemplo, en temas de suicidios, provocados pues, por el miedo y la incertidumbre y el no saber qué van a comer, muchos de ellos. Ahora sabéis que aquí hay colas del hambre, ¿no? Pues eso conduce a situaciones de verdad terribles. Otra parte importante que hay que trabajar, salud financiera. No tenemos conciencia de ahorro, no tenemos conciencia de futuro, tenemos conciencia de gasto porque estamos en una sociedad de consumo. Y esa parte, las empresas, no solo las administraciones públicas o los distintos países o los gobiernos que ocupen los cargos en cada periodo de gobierno, tienen la responsabilidad. Las empresas también la tienen. Por supuesto, nosotros los empleados también, ¿no? Pero las empresas, por supuesto. La salud relacional, que es la que mantenemos dentro y fuera de las organizaciones. Una relación puede ser sana, eso lo sabemos todos en el ámbito más personal, pero en el profesional también. Puede ser sana o no sana. O en tu trabajo, por ejemplo, imaginaros, te pueden hacer una evaluación del desempeño desde una perspectiva más sana porque saben darte feedback, o espantosamente mala porque te dicen las cosas como les vienen a la cabeza, ¿no? Y eso no es porque tu jefe o tu mando no lo quiera hacer voluntariamente, que lo sabrá, ¿eh? Eso siempre hay casos para todo, pero fundamentalmente es muchas veces porque no saben hacerlo, porque no se ha dado pautas para hacerlo. La salud organizacional entra en todo esto que os he dicho, en cómo hacer una evaluación del desempeño, en cómo se ejerce la cadena de liderazgo, qué estilo de liderazgo hay, eso va desde arriba a abajo y eso es salud. No es lo mismo vivir en un liderazgo colaborativo que te escucha, que te comprende, que no que te presiona, te exige y no te da nada a cambio. Y por último también está la salud medioambiental, que ya la conocéis y ahí no me voy a extender mucho más. Vamos a ir acabando. En esta os doy las claves que entendemos nosotros sobre las que hay que trabajar para construir una empresa saludable, flexible y sostenible. Y lo voy a abrir todo porque si no me embalo y siempre me quedo a mitad. Por supuesto que sea un tema de estrategia, también lo ha dicho ya Carolina, tiene que tener sentido para el negocio y dar respuesta a una necesidad. No es cuestión de decir, ahora yo quiero ser saludable, flexible y sostenible y empezar a pensar en iniciativas que nada tienen que ver con tu actividad y en las que, bueno, sí, puedes hacer cosas muy bonitas, pero a la hora de generar marca, ¿de verdad que te ayudan a generar esa coherencia de marca de la cual además tú luego saques ese rédito en temas de productividad y posicionamiento? Pues eso hay que pensarlo mucho. El liderazgo, ya os lo he dicho antes, liderazgo de la alta dirección y del middle management, que tiene además que ser medible y imputable en su performance anual, con impacto en su retribución, o te duele el bolsillo o si no, no cambias. Eso es una realidad en muchas ocasiones. Es un tema de participación de todos los empleados. La comunicación interna tiene que ser un acompañamiento necesario a la hora de poner en marcha un plan de este tipo. Y os puedo decir que sobre todo en los primeros años de convocatoria de nuestros premios, el punto débil que se tenía en las candidaturas era precisamente este. No se hacían buenas estrategias de comunicación interna, como en general es el punto débil en muchas cosas que se hacen en recursos humanos y que no se ponen en valor porque no se cuentan bien. Procesos.
ese objetivo de salud, flexibilidad y sostenibilidad tiene que estar metido en toda la propuesta de valor, en todos los procesos y en toda la propuesta de valor al empleado, para que de verdad nos podamos convertir en agentes del cambio porque los tengamos comprometidos. Comunicación, os lo he dicho aquí también, se solapa un poco con el tema de participación. La comunicación tiene que ser pensando en el colectivo al que nos dirigimos. No podemos pensar, eso sí, pensando que todos son adultos, porque una conversación que tuve ayer con Carolina también me abrió los ojos a ese tema y no necesariamente tenemos que dar las cosas como si quien nos va a escuchar necesitara una clase de ABC. Somos personas adultas y como tales tenemos que comunicar, eso sí, con creatividad, con cierto tono de humor si hace falta, cuando haga falta y de la manera en que haga falta, pero comunicar. Hay que medir las acciones que se realicen, hay que medirlas. Imaginaros, si queremos hacer algo para ponerle coto al absentismo, medirlo. Medir un punto de partida, esto es lo que tenemos y a dónde hemos llegado con estas medidas. Y así con todo, en temas de igualdad, en temas de sostenibilidad, siempre hay indicadores y más ahora que la tecnología es un facilitador de identificación de nuevos KPIs. El séptimo es la transversalidad. Esto tiene que calar en todos los departamentos. No se puede dejar ni uno, no es cosa de recursos humanos, no es cosa de RSC, no es cosa de comunicación interna, es cosa de todos los que componen la organización, porque como veremos al final, esto se construye entre todos. En cuanto falle uno, la cadena no funciona. Presupuesto. Importante. El problema que tienen muchas veces recursos humanos es cómo vender internamente las iniciativas que tiene. Y muchas veces, como tiene esas dificultades, pues tira de recursos propios. No, pues mira, esta chica que sabe algo de comunicación, pues se encarga de hacer esto, el otro hace esto. No, perdonad. Cuando se quiere hacer una campaña de marketing hay presupuesto para hacerla. Pues si se quiere hacer bien esto, tiene que haber presupuesto. Ya veremos cuánto y en qué proporciones y con qué decalaje se gasta, pero tiene que haber presupuesto porque eso además implica compromiso de verdad de la alta dirección. Si no, es de boquilla. Perdonad que lo diga así, pero yo estoy ya muy ducha en este tipo de discursos y yo cada vez quiero más palpar coherencia entre lo que se dice, qué se hace y lo que realmente se hace. Y por último, sostenibilidad, permanencia en el tiempo. Esto no es acción de un año, no es para aparecer un año en un ranking y luego desaparecer porque ya no te interesa o porque tienes dificultades. Se pueden tener dificultades y se pueden contar. La transparencia ante todo. Este sería el 9 y vamos ya a ir acabando. Como os pongo aquí, el retorno equilibrado que os decía antes a todos los stakeholders es lo que convierte a una empresa en un buen ciudadano corporativo. Y todos estamos deseando ver porque nos faltan referentes en el ámbito político, pero nos faltan referentes en el mundo de la empresa. Y precisamente los grandes referentes no son las grandes compañías, las que están emergiendo, en las que nos fijamos muchas veces son pequeñas empresas, startups desconocidas, pero que nacen con unos propósitos que nos enganchan desde el principio. Nosotros tenemos todos los años, aparte colaboramos con Accenture en unos premios sobre talento digital y premiamos una iniciativa que tenga, basada en la tecnología, se proponga ayudar de alguna manera a la sociedad. Y este año, por ejemplo, premiamos a una startup que lo que hace a base de voluntarios es diseñar prótesis para mutilados de guerra por bombas de estas de tierra y las envían a los países en los que las necesitan las personas, las hacen además personalizadas, individualizadas, cada uno las diseña y las imprime en su casa. No sabéis la cantidad de seguidores que tienen. Eso es lo que busca una empresa de las de toda la vida. ¿Pero cómo lo tiene que conseguir? Mucha cultura, baño de realidad. Perdonad que voy rápido con esto. Con esta idea, como decía Carolina, y no os vamos a contar en qué consisten los premios porque ya tendréis una web en la que mirarlos, pues hemos hecho esta iniciativa que, como os decía ella, no es nueva, llevamos 7 años, lo que pasa que en este 8º año nos fusionamos con otra iniciativa también en España, muy parecida a la nuestra, pero que analiza sobre todo temas de flexibilidad y nos proponemos trabajar una metodología que contraste los datos que nos aportan las empresas con los datos que nos aporten los empleados, porque es la única manera que tenemos de identificar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y además son unos galardones que no se venden. Nadie nos puede llamar diciendo, oye, ¿cuánto cuesta ganar este premio? Porque ya saben la respuesta. Después de 7 años la tenemos muy clara. Y aquí os lo decía, queremos construir las mejores empresas, no del mundo. Si os fijáis, todos los rankings dicen, nosotros somos la mejor empresa para trabajar. La mejor empresa del mundo para trabajar. Eso está bien y durante un tiempo en nuestra historia reciente ha tenido su razón de ser. Pero ahora hay que pensar en ser de verdad las mejores empresas para el mundo y eso tiene un plus de generosidad
que tenemos que trabajar todos, porque con eso no hemos venido de serie. Maite, te comento, nos queda un minutito. Ya he acabado. Me faltaba una slide en la que os quería Perfecto. decir que no estamos solos en esto, que nos acompaña tanto nuestro Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, nos acompaña la Organización de Estados Iberoamericanos, nos acompaña también el Fondo Social Europeo y, bueno, ya multitud de organizaciones que ya son muy españolas y ahí no os voy a aburrir. Pero bueno, creo que tenemos compañeros de viaje muy interesantes. Y ahora sí, acabo. Excelente, justito a tiempo. Me preguntaron por ahí después si puedes decir cómo se puede hacer para participar en esos premios. Si querés puedes dejarlo en los comentarios de YouTube o contarnos ahora rapidito. Tendremos una web que se llamará premiossfs.com y en la semana que viene la haremos pública. Con toda la metodología, pasos a dar, etcétera. Bueno, perfecto. Bueno, de mi lado no queda más que agradecer. Cualquier cosa, si alguien tiene preguntas, lo puede dejar en YouTube y luego les haremos llegar esas preguntas porque estamos muy cortitos de tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Carolina. Fue un placer. A ustedes, muchas gracias. Lo mismo digo. Gracias. Chao. Que terminéis muy bien.